Vamos a darle la bienvenida a uno de los consultores más respetados, más escuchados, más leídos de este momento en la Argentina. A nivel nacional estamos hablando. De parte de la consultora Subán Córdoba y Asociados, saludamos y le agradecemos que nos haya contestado y se haya abierto un espacio en su alta demanda a Gustavo Córdoba. Hola Gustavo, buenos días, gracias por atendernos. Bienvenido a Pelado Stream. No, al contrario, un placer para mí. ¿Cómo les va? Muy bien, Gustavo. Bueno, viendo tu último informe, el informe de la consultora, ¿no? de julio, con algunos aspectos realmente importantes y llamativos, y sobre todo en la línea que ustedes vienen midiendo para tener tendencias. Y vamos al lugar común en el que hemos visto que ha focalizado la prensa en general. Y te hago la pregunta, ¿nace el antimileísmo? ¿Estamos asistiendo al nacimiento del antimileísmo en la opinión pública? No, No. yo creo que eso, desde el momento que Milei ganó la elección presidencial, ahí hay que poner la fecha fundacional del mileísmo, antimileísmo. Ajá. Lo que pasa es que es una categoría de análisis político muy politológica, yo soy politólogo, por lo tanto hay que explicar qué significa un clivaje. Un clivaje es la manera que tenemos los politólogos de explicar la fractura expuesta de una sociedad en términos políticos. Así, el clivaje clásico y tradicional de la Argentina, que fue peronismo-antiperonismo, dominó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Ujú. En el siglo XXI, lo que llevamos recorrido estos 25 años, el clivaje más potente fue kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Hasta esta encuesta, en donde, si bien nosotros veníamos midiendo el mileísmo, antimileísmo, nunca nos había pasado que el sentimiento político anti-Milei pasara en volumen y en porcentaje al anti-kirchnerismo. De hecho, Ujú. en términos irónicos, nosotros siempre sostuvimos en público que el anti-kirchnerismo era el partido político más popular de la Argentina porque Ajá. había metido dos presidentes, ¿no? Claro. Tanto Mauricio Macri como Javier Milei ganaron sus balotajes básicamente apelando al anti-kirchnerismo. Adorni también, la elección porteña hizo algo parecido. Sí. Entonces, este momento no es para decir nació, sino que lo que tenemos que decir, para ser precisos, es que el antimileísmo está tomando fisonomía, ¿no? Está tomando forma, está tomando volumen. Todavía no tiene el desarrollo en el tiempo suficiente como para que uno diga nació un nuevo clivaje. Hay que ser un tantito más prudente, pero claramente, Bien. si tenemos en cuenta la cultura política argentina, que últimamente no votamos tanto a favor, sino que votamos en contra de, bueno, este no deja de ser un dato importante, llamativo y yo te diría trascendente, sobre todo no para esta elección de octubre de este año, sino para la del 2027. Lo entiendo. Páginas 9 y 10, Luz, del informe de Gustavo y de Subán Córdoba. Vemos ahí claramente la línea evolutiva y hay como una relación inversamente proporcional. A medida que aumenta el antimileísmo, decrece el antikirchnerismo. ¿Hay una relación directa o sucede digamos, aleatoriamente eso? No, nada, nada ocurre de manera aleatoria, es todo causal, es todo una cuestión de causa-efecto y claramente la política económica que al principio generó en muchos votantes un grado de esperanza muy alto, ya con casi un año y medio o un poquito más, se ha develado la verdadera matriz del plan económico del gobierno libertario, que es favorecer a sectores muy concentrados de la economía, vinculados al extranjero, la mayoría de ellos, con base en los negocios financieros, es decir, sin base productiva, todo especulativo. Y ese es un modelo que no es inclusivo para la mayoría de la población argentina, al contrario, es expulsivo, ¿no? Es no inclusivo. Y lo que estamos viendo es que el control inflacionario que ha logrado el gobierno lo ha hecho sobre la base de una gran recesión económica, de una gran pérdida de empleos. De hecho, la actividad del empleo se mantiene básicamente porque hay mucha gente que
necesita 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y este es el cambio sustantivo. Yo creo que ahí es donde mucha gente que quizás antes tenía algún grado de esperanza con el gobierno, hoy se está corriendo lenta y paulatinamente a la vereda del frente. Lo que sí hay que decir también, que esto favorece al gobierno, es que cuenta con un piso para nada envidiable de casi 40 puntos y ante una eventual fragmentación opositora, claro que esos 40 puntos valen, por ejemplo, pensar que en octubre el gobierno no va a tener un escenario muy negativo. Al contrario, Claro, yo creo que claro. puede ganar en la mayoría de las provincias. Claro, pero me llama la atención, Gustavo, que sucede que a medida que Milei en las fiebres que vos presentás decrece, se recupera el peronismo barra kirchnerismo. Digo, es como, es un fenómeno que a mí me parece llamativo, ¿no? Que una cosa vaya de la mano de la otra. Ahí sí yo te diría, plantearía una cuestión que tiene que ver con el presente de la oposición a Milei. Ajá. Yo creo que ha aumentado el descreimiento con el gobierno de Milei, pero eso no significa una recuperación en la credibilidad de la oposición a Milei. Ujú. El peronismo, como fuerza central, yo diría, todavía tiene que hacer mucho para recuperar la credibilidad. Mirá que te estoy planteando. Puede incluso ganar una elección presidencial el peronismo próximamente, pero para que tenga posibilidad de gobernar la Argentina, primero tiene que recuperar la confianza, ¿no? Ujú. Eh, Decirte, por ejemplo, renovar un poco las dirigencias, plantear otras figuras, armar esquemas con los peronismos del interior, que muchas veces han sido soslayados, ¿no? Y cuando no perseguidos, incluso porque el peronismo nacional ha tenido una característica en los últimos años que ha sido demasiado ambacéntrico y ha dejado afuera Sí. a muchas tribus peronistas que hoy por hoy que Cristina esté presa los ha juntado a todos de vuelta. Entonces, fíjate que a pesar de que en Provincia de Buenos Aires el acuerdo haya tenido muchas trabas, fue un acuerdo al fin y todas las tribus del peronismo en Provincia de Buenos Aires están dentro del esquema. Eso es una señal inequívoca de que es por ahí. Si el peronismo quiere empezar un proceso de recuperación de credibilidad con la gente, tiene que deponer las diferencias internas y prepararse para gobernar, ¿no? Y lo otro, Gustavo, es si no está presentado en este informe de esa manera, pero te lo consulto igual. Si la figura emergente del peronismo es Axel Kicillof por imperio de las circunstancias, porque es el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, o eso no está resuelto todavía, ¿no? No, no está resuelto para nada. Mirá, muchas veces cometemos el error por ansiosos, Sí. ¿no? La ansiedad electoral, la ansiedad política existe como categoría de análisis. Y la verdad es que si tomamos como referencia las últimas 5 elecciones intermedias nacionales, nunca quien la ganó pudo después ganar la presidencia. Así que, si te sirve como dato, como Sí, antecedente, yo te sí, sí. diría, está totalmente despegada las consecuencias de esta elección del escenario presidencial próximo. Y entonces vos me preguntarás, entonces estas elecciones para qué sirven? Y esa es la pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? Claro. Yo te diría, hay muy poquitos países en el mundo que tienen elección intermedia, Estados Unidos y nosotros, por ejemplo, Ujú. y sirven para votar premio o castigo a la política económica del gobierno de turno y eventualmente para acomodar los liderazgos internos de los distintos espacios políticos que compiten en la elección. Pero no más que eso. Es decir, los medios, la política misma, le dan un carácter ¿no? Terminante, dramático, que hay un antes y un después de esta elección. Y ¿querés que te diga la verdad? Es una elección legislativa que en un contexto de crisis económica, en un contexto de violencia política verbal inusitada, Mm. no le cambia la vida a nadie, salvo a los que son electos. Entonces, el incentivo para la sociedad para participar en este tipo de elecciones es inexistente. ¿Se Claro. entiende el Sí, punto? sí, sí, Entonces, sí, sí. yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora va a votar Corrientes. Puede ser que allí, porque se vota gobernador, el piso de participación sea un poco más alto. Pero en Provincia de Buenos Aires va a ser igualmente bajo como fueron en las 9 elecciones previas, salvo Formosa, que tuvo un 70%, pero
El resto va a tener un porcentaje bajo y la nacional de octubre, yo te diría, si vos me dijeras, che, vota el 55%, yo firmo. Sí. Firmo ya. Mira vos, que es un dato, un datazo ese. Gustavo, las dos últimas para no abusar de tu tiempo. No sé si ustedes han medido al gobernador Orrego, pero sí te pregunto en términos generales, ¿cómo ves a los oficialismos provinciales en una elección que viene muy polarizada desde lo nacional y donde los gobernadores que no están ni en un extremo ni en el otro, bueno, quedan un poquito entrampados, ¿no? Mira, vamos de lo general a lo particular. Sí. En general, los gobernadores de la Argentina están, desde que ganó Milei, ante un desafío que todavía no le encuentran la manera de resolverlo. En el interior diríamos, todavía no le han encontrado el agujero al mate. Claro. Eh, Porque lo tratan bien o lo tratan mal, pero Milei tampoco les manda los fondos que le corresponden a las provincias. Entonces, es una relación asimétrica de la cual únicamente se beneficia el gobierno nacional y no las provincias. Dicho esto, te diría, los gobernadores, independientemente del signo político de la región a la que pertenezcan, saben muy bien el valor de tener diputados y senadores propios. Dicho esto, octubre puede ser para algunos gobernadores la enorme posibilidad de marcar la cancha y retener escaños sumamente valiosos, ¿no? De cara a lo que puede venir hacia adelante. Así que yo creo que va a haber varias provincias en donde los gobernadores van a disputar con el gobierno nacional la representación legislativa. Ujú, Ahora, yendo a Orrego, a tu pregunta, que no la voy a esquivar, a veces yo tengo la sensación de que Orrego sale poco de San Juan, ujú. porque no tiene como una presencia activa en los medios nacionales, ni las cosas que hacen en San Juan tienen proyección a el resto de la Argentina. Así que habrá que ver si el plan de él es por allí eso, un perfil bajo, pero yo creo que San Juan es una de las provincias, por ejemplo, en términos de minería, Sí, una sí, de las pocas provincias que ha hecho punta, no sí. solamente de ahora, sino de gestiones anteriores también, y creo que tiene un rol muy importante en la política argentina. Pero bueno, los espacios que no se pelean te los ocupan otros también, ¿no? Claro, absolutamente. Y te prometí que eran las dos últimas, ahora sí viene la última. Y es que me pareció a ver, una delicatessen, plantear este informe como el del Día del Amigo, midiendo al presidente y a la vicepresidenta Victoria Villarroel después de, bueno, los acontecimientos públicos, ¿no? Ahora están bastante empatados, ¿no? Bastante empardados en materia de Sí, imagen, ¿no? sí, lo que sí es una lástima que ellos no entiendan que su pelea los perjudica a ambos, Mm, perjudica al país también, claro, porque vamos a suponer que vos y yo somos inversores extranjeros y que queremos traer un montón de dólares para invertir en alguna actividad productiva, ponerle minería. sí, Lo primero que nos vamos a fijar es en la relación institucional que hay en la Argentina. claro. Cómo se lleva el presidente con la vicepresidente, cómo se lleva el presidente con el Congreso, cómo se lleva el presidente con la justicia, te das cuenta, cómo se lleva el presidente con los gobernadores. Y lo primero que vamos a ver es tensión, es conflicto, es violencia verbal, es intolerancia política a full. Entonces, vos sabés que si a eso le agregás que todavía existe el cepo para las empresas, bueno, ningún inversor extranjero tiene incentivos para venir a la Argentina. Todo lo contrario. En este momento, digamos, la Argentina tiene una tasa negativa de inversión extranjera y son mucho más las empresas que se van del país, como Carrefour, por ejemplo, Sí, que sí. las que entran. Entonces, está claro que Milei tiene un dogma ideológico de extrema derecha. Fíjate que hoy él va a Córdoba y no va a No. recorrer una obra, no va a visitar a los bomberos voluntarios que el año pasado salvaron a la provincia del incendio y que él les hizo el oso desde el helicóptero, ¿no? Él va a hablar de intolerancia política, de por Sí, qué no sí, sí, odian lo sí. suficiente a los periodistas. Sí, Es sí. una locura. Sí. Ese hombre está viviendo en una realidad paralela y nos está embarcando a todos los argentinos en una aventura que, a ver, los que peinamos canas ya sabemos cómo va a terminar. Va a terminar mal, porque esto del dólar planchado, una inflación baja pero con recesión económica, con la caída de miles de puestos de trabajo, con el aumento en la desocupación, con, digamos, el cierre de un montón de pymes.
Digo, la recuperación de esto va a demorar décadas. Yo te doy un ejemplo. Yo ando mucho en rutas Ujú. y el anuncio de que el gobierno no había puesto los 20.000 millones de dólares para hacer el mantenimiento nomás de la red vial que depende del Estado Nacional, ¿sabés cuánto nos va a costar dentro de 4 años? 200.000 millones de pesos. Es decir, Claro. que este esquema al cual Milei se abraza ideológicamente como un dogma Mm. de una revelación divina, nos va a salir muy caros. Claro, claro. Muy caro nos va a salir a los argentinos toda esta historia. Así que veremos. Yo creo que la gente tiene, como dijimos hace un ratito, en la elección de octubre va a poder premiar a este modelo económico o castigarlo para mandarle un mensaje al gobierno de que ese no es el rumbo. Así que vamos a ver cuál es la decisión o el veredicto de la gente. Gustavo, ha sido un gran placer poder tener esta charla con vos y a través de Pelado Stream con San Juan. Te mandamos un abrazo grande. No, al contrario, placer para mí. Un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba y Asociados, que es una consultora de referencia a nivel nacional. Mira, los números de Subán Córdoba y Asociados de este domingo han sido publicados por toda la prensa nacional. Al día de hoy podés ver los números publicados en Clarín o en Página 12, digamos, en ambos extremos, por eso te lo cito, Clarín, Página 12, pasando por toda la prensa en el medio. La carátula, la portada del informe que estábamos viendo en pantalla, dice amigos son los amigos y lleva la foto de Javier Milei y Victoria Villarruel en otros tiempos, ¿no? Cuando se dirigían la palabra, cuando no se prepeaban por redes sociales y demás. Una encuesta que tiene datos muy reveladores, muy reveladores. Si me acompañás, Luz, página 5, ahí está la primera torta. La pregunta es, ¿cuál es la aprobación que tiene de la gestión del gobierno nacional? 56,8, redondeamos 57%, casi 6 de cada 10 desaprueban la gestión del gobierno nacional. Casi 6 de cada 10 desaprueban la gestión del gobierno nacional. Hay un sólido 42,8, que no es poco, pero está en minoría. Y este dato es mucho más revelador si vamos a la página siguiente, la página 6, que muestra la evolución en rojo arriba de la desaprobación y en verde abajo la aprobación. Y vemos cómo tienden a separarse esas líneas con sus oscilaciones, por momentos más arriba, más abajo, pero tienden a estar cada vez más separadas la aprobación de la desaprobación. Siempre, siempre arriba la desaprobación. Ojo con eso. La página siguiente muestra ahí las imágenes prácticamente empatadas, las dos con alto nivel de rechazo, la de Milei y Villarruel, alto nivel de rechazo. Este conflicto los ha enchastrado a ambos, no gana ninguno de los dos con esta confrontación. Preguntarle a Alberto y a Cristina cómo le fue con esto. Bueno, hablando de antecedentes históricos. Y ahí en la página siguiente, en la página 8, aparece este tema. ¿Cómo se identifica usted hoy? El 45,2% se define anti-kirchnerista. Y es un porcentaje elevadísimo de anti-kirchnerismo, pero, y ahí vamos a la página siguiente, es menos que la gente que se consideraba antikirchnerista en enero o en mayo del 24. Cae el porcentaje de quienes se definen a sí mismos como antikirchneristas. Y es inversamente proporcional a la reprobación de la gestión de Milei. Digo, esto también, una cosa parece el correlato de la otra. Y en la página siguiente, la página 10, está el gráfico de cómo se identifica usted hoy respecto de Milei. El 53% se dice antimileísta. Y es este el dato que destaca Gustavo Córdoba, que aparece por primera vez en esta medición nítidamente una porción mayoritaria de gente que dice yo anti-Milei. Esto es, voy a votarle en contra. Voy a votarle en contra. Finalmente, en la página 11, vemos que esta es una tendencia que se agrava, que crece el antimileísmo, que decrece
el mileísmo. Fíjate que si nos vamos a mayo del 24, donde arrancan estas líneas, el 42% se decía yo soy mileísta. De eso queda el 28%. Son 20 puntos y pico, menos. No, estoy hablando macana. Son 12 puntos, 14 puntos menos. Es un montón. Y a la inversa se dispara el antimileísmo, que arranca en el 48,6 y ya va en el 53,6. Así que bueno, así están las cosas. Este estudio es de acceso público en la página web subancórdoba.com. Ahí ustedes lo pueden consultar. Lo vamos a estar adjuntando nosotros en nuestro sitio digital, ahí donde tengamos la nota más tarde con Gustavo Córdoba, en peladostream.com.ar. Datos de una encuesta de alcance global, de alcance nacional. Hoy dijimos que íbamos a romper fronteras, que íbamos a cruzar fronteras, y lo hemos hecho aquí en Pelado Stream.